Nosotros queremos empezar a hablar de lo que se llama root locus, pero antes de llegar allí, necesitamos hablar de cómo hacer la matemática. Nosotros estamos trabajando en esta clase con funciones de transferencia, ¿verdad? Las funciones de transferencia son las que describen a nuestro sistema, ¿verdad? Y por ejemplo, normalmente las escribimos como GDS o TDS. Son funciones de una variable compleja, son funciones de S. Ahora, si a nosotros nos dan un valor de S, nosotros podríamos calcular lo que es GDS para ese valor específico. Y lo podríamos hacer no importa qué valor de S nos den. La cosa es, va a ser útil poder calcular eso, poder calcular lo que es GDS para un valor de S específico gráficamente. Porque si lo hacemos gráficamente, lo podemos hacer para un montón de valores de S, no tener que calcular y ir cada uno con nuestra calculadora y calcular lo que es específicamente. Gráficamente va a ser mucho más fácil hacer un montón de trabajos en la clase. Así que para el principio de este video, lo que queremos hacer es, queremos evaluar una función de S para diferentes valores de S gráficamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como siempre, un ejemplo va a ser bien útil aquí. Vamos a suponer que tenemos una función de S y que esa función es 2 entre S más 2. Okay, esta es nuestra función de S, nuestra función de GDS. ¿Y qué tal si lo queremos evaluar para un valor de S específico? Vamos a decir que S es negativo 1 más J1, ¿verdad? S es una variable compleja y aquí lo estoy expresando en forma rectangular. ¿Qué sería G para negativo 1 más J1? ¿Verdad? Y lo queremos calcular gráficamente, ¿verdad? Obviamente esto lo podríamos hacer analíticamente. Nosotros podríamos sustituir S con negativo 1 más J1 y calcular lo que es esto. Notamos que como S es una variable compleja, en general GDS también va a ser una variable compleja. Así que para calcular lo que es, normalmente estamos hablando de la magnitud y de la fase, si es que lo vamos a representar de forma polar, o la parte real y la parte imaginaria, si es que lo vamos a representar de forma rectangular. Ahora, ¿cómo lo miramos en general? Nuestras funciones en esta clase siempre van a ser funciones que son polinomios de S, ¿verdad? Un polinomio dividido entre otro polinomio de S. Y si es así, podemos calcular las magnitudes y las fases relativamente sencillo, ¿verdad? Si yo tengo una GDS que es de este tipo y quiero calcular la magnitud de esa función, pues yo sé que la magnitud de un montón de términos multiplicados es la multiplicación de las magnitudes. O sea que yo puedo calcular la magnitud de cada uno de esos términos por separado, luego multiplico el numerador, multiplico el denominador y hago la división. Okay, así que puedo calcular cada término por separado, ¿verdad? No tengo que calcular, ¿verdad?, la magnitud ya de una vez. Lo mismo lo podemos hacer con la fase, ¿verdad? Si yo tengo esta función aquí y yo estoy calculando la fase de esa función, vamos a decir ángulo de GDS, pues ¿qué sería? De nuevo, como hemos factorizado, y esto lo hemos puesto en términos de los ceros y de los polos, ¿verdad?, puedo calcular el ángulo de cada término en el numerador y el ángulo de cada término en el denominador por separado. Ahora, yo sé que cuando calculo el ángulo de G, la contribución de los términos en el numerador van a ser positivas y la contribución del ángulo de los términos en el denominador van a ser negativas. Así que sería el ángulo de este término más el ángulo de este término más el ángulo de todos los términos aquí. Y entonces los otros términos, como están en el denominador, será menos el ángulo de este término, menos el ángulo de este término, etc. Y esto sería el ángulo total del sistema, ¿verdad? Sería el ángulo de todos los términos en el numerador menos los ángulos de todos los términos en el denominador.
Así que de nuevo, nosotros podemos calcular las magnitudes y los ángulos, las fases de cada término por individual y luego o multiplicarlas o sumarlas si son ángulos. Vamos a ver esto específico, ¿verdad? Ya que lo podemos hacer para cada término, vamos a mirar un término a la vez. Vamos a empezar con un término bien sencillo y de allí vamos a complicarlo. Vamos a suponer que S1 es un número complejo. ¿Está bien? Como es un número complejo, nosotros sabemos que se puede expresar en forma polar o se puede expresar en forma rectangular. La S1, esto sería la forma rectangular, magnitud y parte real y parte imaginario. Y esto sería la forma polar, ¿verdad? La magnitud y el ángulo. Y esta es la forma matemáticamente correcta de hacerlo. A veces nosotros lo escribimos en forma corta, ¿verdad? Simplemente con una señal de ángulo, en vez de escribir E a la J Cera 1. Pero en todo caso, gráficamente, esto aquí lo podemos representar así, ¿verdad? Si esta es el eje real, J omega es el eje imaginario, entonces si esta es la parte real, vamos a suponer que sigma 1 está aquí, vamos a suponer que J omega 1 está aquí, esto sería S1, parte real y parte imaginaria. En forma polar, este término aquí lo que nos está diciendo es la distancia desde el origen. ¿Verdad? La magnitud es cuán lejos está S1 del origen y Cera 1 es el ángulo que hace, empezando con un ángulo de 0 en el eje real. Y los ángulos positivos pues van en contra del sentido del reloj. ¿Okay? Ahora, ¿qué tal si tuviéramos otro número complejo? Pues la misma cosa, ¿verdad? La magnitud de S2 es cuán lejos está del origen y Cera 2 es el ángulo que hace ese vector. Ahora, ¿qué sería S1 menos S2? Gráficamente, ¿qué sería S1 menos S2? Bueno, si este es S1 gráficamente y este es S2 gráficamente, S1 menos S2 sería el vector que lo he escrito en rojo. S1 menos S2, ¿verdad? La magnitud de S1 menos S2 es la distancia desde S1 hasta S2, ¿verdad? Esta distancia aquí, eso sería la magnitud. Y el ángulo de S1 menos S2 sería este ángulo aquí, ¿verdad? El ángulo, este sería ángulo 0. Y calculamos el ángulo, empezamos aquí de ángulo 0, encontrar el sentido del reloj hasta este ángulo aquí. Ahora, si este ángulo aquí es el ángulo que habíamos llamado Cera 1 y esto es Cera 2, este ángulo aquí es, ¿verdad? Cera 1 menos Cera 2. Esto lo podemos usar en nuestras funciones de transferencia de esta forma. Vamos a suponer que tenemos S1 más 2. Hemos fijado una de las S, ¿verdad? Hemos fijado S2 en 2 o en negativo 2. ¿Verdad? S1 más 2 es igual que S1 menos negativo 2. Así que usando lo que hicimos arriba, S1 más 2, o en otras palabras, S1 menos negativo 2, la magnitud de esto es la diferencia o es la distancia entre negativo 2 y S1, sería esta distancia aquí. Y el ángulo de S1 más 2, o sea que el ángulo de S1 menos negativo 2, sería este ángulo aquí. ¿Okay? Gráficamente, esto sería la forma en que lo calculamos. Y si pudiéramos medir a esta distancia, pues podríamos calcularlo, ¿verdad? Hasta con papel y regla, cuál sería esa magnitud, ¿verdad? Y podríamos hasta calcular o estimar este ángulo, ¿verdad? Con papel y lápiz. ¿Verdad? Noten lo que hice aquí.
S1 más 2, ¿verdad? Esto es igual, equivalente a S1 menos negativo 2, ¿verdad? Esta es la diferencia entre el valor S1 y el valor negativo 2. Los términos que nosotros tenemos arriba, los términos que yo puse aquí arriba, siempre era S más algo, S más algo, S más algo, ¿verdad? Ya sea ceros y polos. Pero vemos que esto S más algo es equivalente a S1 menos negativo algo. Así que podemos calcular gráficamente, ¿verdad?, la magnitud y el ángulo de este término, ¿verdad? Pausen el video ahora. Asegúrense de que todos los términos estén sencillos o las entienden o estén claros. El resto del semestre nosotros vamos a estar usando esto. No es muy difícil, pero si lo tienen claro ahora, se les va a hacer bien sencillo. Si no lo tienen claro, si dejan cualquier cosa pasar, va a salir más adelante. Okay, y de seguro. Así que eliminen todas las dudas ahora en cuanto a cómo calcular, por ejemplo, S1 más 2 gráficamente. Ahora, si decimos que sí, ya podemos calcular el valor S1 más 2 gráficamente para cualquier valor de S1, ¿verdad? Si yo cambio S1 de sitio, pues puedo cambiar esa magnitud y ese ángulo. Vamos a calcularlo para algunos valores de S1. Por ejemplo, si S1 fuera negativo 1 más J1, específicamente, ¿verdad?, estaría en este punto aquí. En ese caso, esa magnitud, ¿verdad?, esta distancia, yo sé que este largo es 1, el largo aquí también es 1, así que esto sería la hipotenusa de ese triángulo. La hipotenusa sé que, ¿verdad?, es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que esta magnitud aquí sería simplemente la raíz de 2. ¿El ángulo cuánto sería? Pues esto lo podemos sacar por inspección, ¿verdad? Si esto es 1 y esto es 1, ¿verdad?, lo podríamos hacer, ¿verdad? Sería tangente inversa de 1 entre 1, que serían 45 grados. Pero eso yo lo puedo sacar hasta por inspección, ¿verdad? Gráficamente calcular ese ángulo resulta bien sencillo. ¿Qué tal si cambiamos ese 1 y en vez de ser negativo 1, pues ahora ponemos negativo 2 más J1? ¿Qué tal si ponemos ese 1 aquí? ¿Qué sería la magnitud? ¿Y qué sería el ángulo? ¿Verdad? Ahora por inspección, ¿cuánto es este largo? Pues por inspección el largo es 1. El ángulo que es, por inspección, el ángulo son 90 grados. ¿Ok? Ahora, vamos a complicarlo un poco, ¿verdad? Ya lo hicimos para un término específico. Ahora vamos a hacerlo para varios términos, ¿verdad? Y vamos a incluirlas en una función que es GDS, ¿verdad? Vamos a suponer que GDS es esta función aquí. Aquí hay 3 términos. Hay un término en el numerador, 2 términos en el denominador. Y vamos a calcular lo que es esto para diferentes valores de S1. Acuérdense, ya podemos calcular la magnitud y el ángulo de cada uno de esos términos. Pero como sabemos, si podemos calcularlo por separado, podemos hacerlo para todas también. De nuevo, si ponemos S1 igual a negativo 2 más J1, ¿qué sería G de S1? Bueno, vamos a calcular primero la magnitud. La magnitud de esto, como había escrito anteriormente, es la magnitud de cada término, ¿verdad? Sería la magnitud de este término dividido por la magnitud de cada uno de los términos en el denominador. Aquí les he puesto diferentes colores porque he puesto diferentes colores en los vectores también. ¿Verdad? Este término aquí, S1 más 1, ¿qué sería esta magnitud? Pues es la distancia entre el punto negativo a 1 y S1, es esta distancia aquí. ¿Verdad? Yo sé que este largo es 1, este largo también es 1, así que la hipotenusa sé que es raíz de 2 por inspección.
Si vamos ahora al denominador, la magnitud de S1 más 2, pues sería la distancia desde S1 hasta negativo 2, y esta distancia por inspección es 1. El otro término en el denominador, S1 más 3, esa magnitud, pues la distancia entre negativo 3 y S1, que de nuevo este largo sería raíz de 2. Y cuando calculamos esto, vemos también que es relativamente sencillo, que la magnitud es 1. O sea que la magnitud de nuestra función en ese punto es 1. Vamos a calcular ahora el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo del primer término? El ángulo en el numerador sería este ángulo aquí. Bueno, lo podemos hacer hasta por inspección, ¿verdad? Son 135 grados. Pero si lo fuéramos a hacer analíticamente, ¿qué sería? Nosotros sabemos que podemos calcular esto con nuestra calculadora, ¿verdad? El ángulo es tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Aquí la parte imaginaria es 1, la parte real es negativo 1. Así que sería tangente inversa de 1 entre negativo 1, que nos da 135 grados. Verifiquen, no todas las calculadoras hacen esto correctamente. Verifiquen, ¿verdad? Algunas calculadoras no entienden la diferencia entre negativo 1 entre 1 y 1 entre negativo 1. Para casos de ángulo es distinto, ¿verdad? La tangente inversa de 1 entre negativo 1 no es lo mismo que la tangente inversa de negativo 1 entre 1. ¿Verdad? Es la diferencia entre negativo 45 grados y 135 grados. En todo caso, esto nos da 135 grados. El ángulo del próximo término aquí son 90 grados. Como está en el denominador, sería negativo. Y el ángulo del tercer de S1 más 3, pues este sería 45 grados. De nuevo, negativo porque está en el denominador. Y entonces sumamos estos ángulos y vemos que el ángulo nos da 0 en total. Vamos a pausar aquí y entonces empezamos con el Rule Logos en el próximo video.